Hola a todos, hoy quiero hablar de un tema que se quedó un poco en el tintero porque lo di, creo que fue la última semana de Navidad, entonces hay mucha gente que no vino a clase y esto yo lo di por apuntes. Como lo di por apuntes hay mucha gente que no lo tiene, entonces vamos a hacer este vídeo y ya lo dejamos como un tema zanjado para todos aquellos que no tomaron apuntes de esto que es tan importante porque esto cae en el examen. ¿Y a qué me refiero? Pues del examen de lengua, el bloque A, el conocimiento de la lengua, hoy vamos a ver el tema 2, que es el léxico de la lengua española, la palabra y su estructura, formación de palabras, aspecto del significado léxico y relaciones léxicas. Esto, acceso a la universidad, examen de lengua, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, a lo mejor os habéis quedado, ¿Y eso qué quiere decir? Lexema, morfema, y si la palabra es derivada o es compuesta o es primitiva, eso es lo que vamos a ver hoy. Imagínate que en la parte de teoría te preguntan qué es una palabra patrimonial, o qué es un cultismo, o qué es un arcaísmo. Eso también viene dentro del temario de lengua, entonces voy a dar la definición de cada cosa. ¿Qué son las palabras patrimoniales? Las palabras patrimoniales son aquellas que provienen del latín. La mayoría del léxico español proviene del latín, eso lo sabemos todos. Si tuviéramos que dar porcentaje sería en torno a un 70% o incluso más. Los cultimos palabras cultas. ¿Qué son los cultimos palabras cultas? Son las palabras que proceden del latín también, pero no han tenido apenas modificación. Incluso podemos encontrar los latinismos, que son palabras que se han quedado tal cual. ¿Cuáles son los latinismos más famosos? Ultimátum. ¿Quién no ha dado algún ultimátum alguna vez en su vida? O el currículum vitae, aunque ya lo hemos adaptado un poquito más a nuestra lengua de hoy en día y se puede escribir currículo, ¿vale? Los arcaísmos. ¿Qué son los arcaísmos? Son palabras que ya no se utilizan, han caído en desuso, ya no se usan. Por otro lado tenemos los préstamos lingüísticos, que son palabras que proceden de otras lenguas y que añadimos a nuestro vocabulario. Los préstamos se dividen en arabismos, por ejemplo, aceite, almohada, germanismos como guerra, tregua, botín, galicismos como jardín, italianismos como partitura, concierto, escopeta, americanismos como patata, chocolate y ya hay muchos más. Los tecnicismos. ¿Qué son los tecnicismos? Son palabras muy técnicas, muy propias de las diferentes ramas del saber. Por ejemplo, la física tiene sus propios tecnicismos. Son palabras muy concretas, muy... Luego, la lingüística también tiene sus tecnicismos. La medicina también tiene sus tecnicismos. Y los neologismos son palabras nuevas que se han tenido que crear porque estamos ante una nueva realidad que tenemos que nombrarla de alguna forma. Por ejemplo, un hipervínculo. ¿Quién sabía lo que era un hipervínculo hace 80 años? Nadie, porque no existían los hipervínculos, los links. Es una palabra que hemos tenido que inventarnos ahora para nombrar esa cosa. O televisión. Hace 200 años la palabra televisión no existía, se tuvo que inventar. Esos son neologismos. Palabras nuevas para nombrar a cosas que antes no existían. Ahora los neologismos sobre todo van enfocados a las nuevas tecnologías. Bien, ahora vamos a la parte de la formación de palabras. Todas las palabras tienen un lexema y un morfema. El lexema es lo que antiguamente se conocía como raíz, es decir, la parte de la palabra que no cambia. Y el morfema sería la parte de la palabra que sí cambia. Por ejemplo, si yo tengo la palabra librero, tengo que intentar pensar de qué palabra proviene esta. Vendría la palabra libro, ¿verdad? Aquí yo tendría que identificar cuál es la parte que no cambia y la parte que sí ha cambiado. En este caso, la parte que no cambia sería libr hasta la R, ¿vale? Y ero sería el morfema. Pero los morfemas hay que nombrarlos. Por un lado tenemos los morfemas derivativos
que a su vez se dividen en prefijos o sufijos, y por otro lado los morfemas flexivos, que pueden ser de género, masculino o femenino, y de número singular o plural. Si yo tengo la palabra librero, ese morfema es un morfema derivativo sufijo, pero además tiene una O, que es un morfema flexivo de género masculino. Recordad que en Google Classroom tenéis un montón de ejercicios para practicar con sus soluciones. Además, en el cuaderno de lengua tenéis una lista enorme de los prefijos, los sufijos y los infijos que suelen aparecer más habitualmente. ¿Cómo podemos clasificar estas palabras? Porque si recordáis en el examen nos piden que digamos qué tipo de palabra es decir, si es un adjetivo, si es un sustantivo, si es un adverbio. Después tenemos que decir cuál es su lexema y su morfema, pero además tenemos que indicar cuál es su procedimiento de formación, cómo se ha formado esa palabra. ¿Es una palabra primitiva? ¿Es una palabra derivada? Eso es lo que vamos a ver ahora. Las palabras primitivas, ¿cuáles son? Las palabras primitivas son aquellas palabras que no provienen de otras palabras, pero pueden estar formadas por un lexema y un morfema flexivo de género, Ejemplos de palabra primitiva: sol, mar. Esas dos palabras no vienen de otras palabras, son palabras primitivas. Pero cuidado, que chico, chica también son palabras primitivas. Lo que pasa es que tienen un morfema flexivo de género. Incluso chicos, chicas, al que además le añado un morfema flexivo de número, sigue siendo una palabra primitiva. Las palabras derivadas son aquellas que vienen de otras palabras. Por ejemplo, si yo a mar le añado inero, estaría formando la palabra marinero, con lo cual le estoy añadiendo un sufijo, ¿verdad? Recordad, prefijo se añade delante, sufijo se añade detrás. Si yo le añado un sufijo, es una palabra derivada por sufijación. Si yo le añado un prefijo, ¿vale? Por ejemplo, de pan, empanar. Estoy añadiendo el prefijo em y estoy añadiendo un sufijo que es anar, ¿no? No, pan. Empanar, sí. Entonces, esa palabra es derivada por prefijación porque le he puesto el sufijo em y por sufijación porque le he puesto el sufijo al final. ¿Lo entendéis? Otra palabra derivada de justo, injusto, derivada por prefijación, le he puesto el prefijo in. Después tenemos también las palabras compuestas, que están formadas por la unión de dos o más palabras. Y también tenemos las palabras parasintéticas. Hoy las palabras parasintéticas parecen muy extrañas, pero es muy fácil de reconocer. Palabras parasintéticas hay de dos tipos. Las que están formadas por un lexema, otro lexema y un sufijo. Por ejemplo, la palabra quinceañero, ¿vale? Está formada por quince, que es un lexema, añi, que es otro lexema que viene de año, y ero, que es un sufijo. Pues eso es una palabra parasintética. Y también son palabras parasintéticas aquellas que se forman con un prefijo y un sufijo y que las diferenciamos de las palabras derivadas por prefijación y por sufijación con el siguiente truco. Mirad, yo tengo aquí dos palabras, ¿vale? Encuadernado e ilegalidad. ¿Cómo sé yo si estoy ante una parasintética o si estoy ante una palabra derivada por prefijación y sufijación? Primero voy a identificar el prefijo y el sufijo. Por un lado tengo en, que es el prefijo de esta palabra, y cuadernado viene de la palabra cuaderno. Cuaderno. Adoada es un morfema derivativo sufijo muy común. Ado, ¿vale? Entonces tengo un prefijo, un lexema y un morfema derivativo sufijo, ¿vale? Voy a comprobar que esta cumple la misma función. Ilegalidad viene de legal, ¿verdad? Y sería el prefijo legal
sería el lexema. Y dad también es un sufijo muy conocido. Morfema, derivativo, sufijo. Las dos son idénticas. Las dos tienen un prefijo, las dos tienen un lexema y las dos tienen un morfema, derivativo, sufijo. Entonces, ¿yo cómo puedo saber cuál es parasintética y cuál no? Pues muy fácil. Voy a quitar el sufijo primero y voy a ver si la palabra que me queda tiene sentido. Encuadern. ¿Encuadern tiene algún sentido? No, ¿verdad? Y ahora voy a tapar el prefijo. Cuadernado. ¿Vosotros conocéis algún cuadernado? Yo tampoco. No tiene sentido ninguno. Cuando no tiene sentido ninguno, estamos ante una parasintética. Parasintética. Voy a hacer la misma prueba con ilegalidad. Voy a quitar el sufijo. Ilegal. ¿Ilegal existe? Sí. Pues si ya solo quitando el sufijo ilegal tiene sentido, esto no es una parasintética. O imaginad que en vez de haberle quitado el sufijo le quito el prefijo. Legalidad. ¿Existe legalidad? Sí. Pues entonces, segurísimo, segurísimo, que es una palabra derivada por prefijación, porque le hemos puesto un prefijo, y sufijación, porque le hemos puesto un sufijo. Con que una de las dos tenga sentido ya es suficiente, ¿vale? No obligatoriamente no tiene que tener sentido quitándole este y quitándole este, solo con uno ya es suficiente, ¿vale? Así se comprobaría si estamos ante una palabra parasintética o una derivada. Y también podemos encontrar palabras como las siglas, los acrónimos y las onomatopeyas. ¿Qué son las siglas? Pues cuando cogemos la primera letra por la que empieza una palabra, la juntamos y creamos una palabra nueva. Por ejemplo, IVA. Impuesto sobre el valor añadido. IVA. Eso es una sigla. Lo conocéis ya. Y entonces, ¿qué es un acrónimo? Pues prácticamente es lo mismo. Lo que ocurre es que el acrónimo se lee tal cual. Por ejemplo, cuando tú dices, se me ha roto el módem. El módem son siglas. Son siglas, pero las utilizamos como un nombre normal y corriente. Y las onomatopeyas son las interpretaciones de los sonidos, la imitación de estos. Por ejemplo, kikiriki, wow, 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 ¿no? Miau, miau, todo esto son onomatopeyas. Anda, que lo que tengo que hacer para enseñaros las cosas. Importante, también nos pueden preguntar qué es un campo léxico. El campo léxico son todas esas palabras que se forman a partir de una palabra primitiva. Por ejemplo, de boca, embocar, boquilla, bocaza, bocadillo, boquita, todo lo que derive de boca. Luego también podemos hablar de las relaciones léxicas. ¿Cuáles son las relaciones léxicas? La polisemia, la homonimia, la sinonimia y la antonimia. Las palabras monosémicas son aquellas que solo tienen un significado. Por ejemplo, microscopio solo tiene un significado, que es microscopio. Y las palabras polisémicas son aquellas que tienen más de un significado. Por ejemplo, la palabra banco. Aunque hay algunas personas que dicen que la palabra banco no es polisemia. Aquí hay un poco de debate entre los lingüistas. Pero bueno, nosotros siempre la hemos estudiado como palabra polisémica. La homonimia son palabras que, atención, significan cosas diferentes, pero se escriben igual o casi igual. Por ejemplo, calle. Calle del verbo callar, calle usted. O calle de un sustantivo, de una calle. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero se escriben igual. Dentro de la homonimia encontramos varios tipos. Encontramos homofonía, que son las palabras que se pronuncian igual pero no se escriben exactamente igual, la famosa vaca con B y vaca con V, o botar la pelota y votar en las elecciones también. Y la homografía. Las palabras homógrafas se escriben exactamente igual pero no significan lo mismo. Por ejemplo, atracar se escribe igual, pero una cosa es atracar un barco en el puerto y otra cosa es atracar un banco.
Palabras sinónimas o sinonimia, ¿cuáles son? Son aquellas que tienen el mismo significado. Es lo mismo decir bello que hermoso. Y las palabras antónimas o antonimias significan lo contrario, de bueno malo, de bonito feo. El campo semántico, ¿qué es un campo semántico? Son palabras que comparten una o varias características en su significado. Por ejemplo, campo semántico de los deportes. Pues aquí incluimos todo lo que tenga que ver con deportes, tanto verbos como adjetivos, todos sustantivos.